Paula Mejía, estoy estudiando gastronomía en la Universidad del Valle de México. Mi tema a presentar son las prácticas previas a la elaboración de los alimentos. Control y preparación de materias primas. Al ingreso de los alimentos se verifica la condición de estos. Deben cumplir con los estándares de higiene solicitados. Se deben tener registros de las entradas y salidas de los productos para tener un control de estos. Si hablamos de la preparación de materias primas, nos referimos a las operaciones hechas a los alimentos crudos antes de cocinarlos. Los alimentos crudos que más contaminan los equipos y utensilios o al mismo personal son la carne de pollo, mariscos y vegetales. El acomodo de las zonas en la cocina sirve para prevenir contaminaciones directas o indirectas. En las cocinas grandes podemos encontrar los siguientes locales: local de carnes, local de pescados, local de frutas y verduras, asimismo local de repostería. En las cocinas con pequeñas dimensiones se reservan zonas para las materias primas, aunque ocurren casos en que estas zonas son requeridas para los alimentos cocidos, por lo que se deben desinfectar y limpiar adecuadamente los utensilios y las superficies. Para los equipos, los recipientes y los utensilios se les diferencian por los colores: el azul para los pescados crudos, el rojo para las carnes crudas, el verde para vegetales de consumo crudo, marrón vegetales para cocinar, amarillo comidas preparadas, blanco panes y lácteos. Descongelación de alimentos. Existen diferentes métodos para descongelar apropiadamente los alimentos. Cada uno de estos debe asegurar que se descongelen homogéneamente. Algunos son: descongelación con agua de la llave. Este se puede hacer siempre y cuando el alimento esté en su embalaje impermeable. Descongelación a través de microondas. Este método se utiliza cuando el alimento se requiera en ese momento. Siempre se debe de procurar que el alimento no esté en contacto con el líquido de la descongelación, por lo que se requiere posicionarlo en una rejilla. Algunos alimentos que sean pequeños, como los nuggets, croquetas y empanadas, se pueden cocinar sin haberlas descongelado anteriormente, y se debe corroborar que el alimento esté cocido homogéneamente. En la cocina se debe tener tiempos y zonas específicas para descongelar apropiadamente los alimentos. Cada proceso no debe de durar más de 4 horas. Si los alimentos descongelados no se utilizan inmediatamente, se introduce de nuevo en la nevera, poniéndole una etiqueta donde indique a qué hora se descongeló y la fecha límite de su uso. Esta fecha es entre 24 a 48 horas. Desinfección de vegetales para consumo crudo. Para esta sección se implementa un procedimiento que consiste en la limpieza, desinfección, aclarado y escurrido de los vegetales. Siempre se debe seguir estas indicaciones: retiro de las cáscaras sucias, podridas o rotas, lavado de vegetales con agua potable, escurrir los vegetales después de esto, meter el vegetal con agua con lejía. Este debe de decir: etapa para desinfectar el agua de la bebida, con una concentración de cloro activo entre 200 ppm a 700 ppm. Para llegar a este concentrado de cloro se utiliza la lejía. En la etiqueta se contiene 40 gramos por litro, siendo 1.8 mililitros por un litro de agua. Ahora, si es de 35 gramos por litro, sería 1.4 mililitros por 2 litros de agua. Con esta solución se deja reposar 20 minutos los vegetales, para después enjuagar con agua potable y escurrirlos. Manipulación de huevos. Los huevos siempre deben ser frescos, teniendo 28 días después de ser puestos en el anaquel. Se deben conservar a temperatura de refrigeración, siempre se deben sacar únicamente los que se lleguen a ocupar, y no se deben lavar los huevos, ya que se desprende la capa protectora provocando la maduración temprana de este, y esto abre paso a los microorganismos lleguen a contaminar el interior del huevo. Hola, yo soy Alejandro Ramos, estudiante de gastronomía en la Universidad del Valle de México. Yo voy a presentar dos temas. El primero es prácticas de higiene personal. Prácticas de higiene personal. ¿Qué es higiene personal? La higiene personal se define como el conjunto de medidas y normas a cumplir de manera individual en el cuidado de nuestro cuerpo. Higiene personal en la manipulación de alimentos. La cocina es considerada como un área de trabajo donde se elaboran alimentos para el consumo de personas. Aquellos que estén encargados del manejo de alimentos desarrollan la función esencial en la tarea de preservar la higiene durante las etapas de preparación, transformación, envasado, almacenamiento, distribución, venta y servicio. Normas de higiene personal al manipular alimentos. Nuestra primera norma es lavarse las manos adecuadamente. Esto debe ser al inicio de una jornada laboral,
o a reincorporarse al puesto de trabajo tras una ausencia, después de haber hecho uso de retrete, tras haber manipulado alimentos crudos o empezar a manipular alimentos preparados. Nuestra segunda norma sería el estornudo correcto. Cada vez que estornudamos expulsamos microorganismos de nuestro cuerpo que podrían contaminar la comida cruda o preparada. La manera correcta es colocarnos nuestra nariz y boca por debajo del interior de nuestro codo y siempre apuntando fuera del área de trabajo. Otra norma es el uso de nuestro uniforme o ropa de trabajo. La ropa que utilicemos siempre debe portarse de manera ordenada y limpia. Esto también debe ser de fácil visibilidad a cualquier tipo de microorganismo o suciedad que se encuentre en ella, para así evitar que se contaminen alimentos. De ser este el caso, deberemos cambiar nuestras prendas lo antes posible antes de seguir manipulando alimentos. Asimismo, es importante portar prendas en la cabeza y cara, por ejemplo, redes para cabello, para evitar la caída de estos mismos dentro de los alimentos que estemos manipulando, y cubrebocas para evitar precisamente el escupir, por más pequeñas que sean, muestras de saliva dentro de los platillos o preparación de alimentos. El cuidado de nuestra higiene personal también involucra evitar comportamientos antihigiénicos, tales como tocarse la nariz, restregarse los ojos o rascarse la cabeza. De hacerlo, es importante proceder al lavado de manos. Si vamos a catar los alimentos, debemos evitar hacerlo con el dedo. En su lugar, usar una cuchara, la cual debe ser limpiada adecuadamente. No fumar, comer o mascar mientras se está manipulando alimentos. Hablemos un poco de la manera correcta de lavarnos las manos para nuestra área de trabajo. Este procedimiento debe tener una duración entre 40 y 60 segundos, siguiendo los siguientes 11 pasos. Primer paso, remojarse las manos con agua tibia. Segundo, depositar en la palma de tu mano la cantidad de jabón suficiente para cubrir toda la superficie de las manos. Frotarse la palma de las manos entre sí. Frotarse la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa. Frotarse las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados. Frotarse el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos. Frotarse con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa. Frotarse la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. Enjuagarse las manos con agua fría o tibia. Séquese con una toalla desechable. Utilice otra toalla desechable para cerrar el grifo y limpiar para el siguiente usuario. Verificar que sus manos estén limpias y seguras, libres de microorganismos patógenos. Mi segundo tema a presentar son las prácticas de higiene y seguridad en los espacios de producción. Prácticas de higiene y seguridad en los espacios de producción. Los espacios de producción. La seguridad es fundamental para la preparación y cocción de los alimentos. En restaurantes, es importante tener en cuenta la limpieza y comprender los peligros presentes que pueden ayudarte a evitar accidentes y enfermedades derivadas de la higiene en la preparación de alimentos. Formación del personal manipulador. La manera más efectiva de prevenir la aparición de toxinfecciones e intoxicaciones alimentarias es la formación del personal de manera adecuada en higiene alimentaria. Si es necesario impartir programas de formación por entidades autorizadas por las autoridades sanitarias, para así las empresas puedan acreditar a sus manipuladores de alimentos. Procedimiento de limpieza y desinfección. Hay ciertos pasos que seguir para tener un uso correcto de limpieza y desinfección de nuestras áreas de producción. Prelavado. Se limita los restos de suciedad a remojar los equipos de trabajo y utensilios con agua caliente para desprender la suciedad adherida. Lavado. Aplicación de agua caliente y detergente para disolver la suciedad que no se haya eliminado con el prelavado. Enjuagado. Con abundante agua potable para limitar los restos de detergente y suciedad disuelta.
Aplicación. Una vez limpios y enjuagados los equipos y utensilios, se aplica un producto desinfectante para eliminar las bacterias restantes. Aclarado. Eliminar los restos de desinfectantes si es que así se requiere. Plagas en el área de producción. Por plaga, entendemos la presencia de animales indeseables en un número tal que comprometa la seguridad alimentaria, debido a la capacidad que tienen de alterar y contaminar los equipos de trabajo, instalaciones y alimentos. Los métodos de control de plagas a seguir son limpieza y desinfección, eliminación de basuras, limpieza exterior de escombros y arbustos, eliminación correcta de aguas residuales, humedad, temperatura y ventilación adecuadas, protección de las aberturas mediante sistema de cerramientos y mallas mosquiteras, sumideros provistos de sifones y rejillas, evitar cavidades y huecos en los edificios, inspección de envases y materiales de almacenamiento. Mi nombre es Jimena Vicuña Montiel, soy una estudiante de gastronomía en la Universidad del Valle de México y hoy les voy a decir cuáles son las prácticas que debemos hacer en la producción de alimentos. Las prácticas durante la producción de alimentos son las que realizamos al preparar platillos. La primera es la relación entre el alimento y el termómetro. Debemos medir más la temperatura de varios momentos. Algunos de estos son antes y después de congelar la comida, así como de recalentarla. Se recomienda tomar la temperatura desde diferentes ángulos. Las sondas son las que se insertan en nuestros alimentos, por eso es importante tener mucho cuidado al lavarlas y hacer este proceso con agua caliente y jabón después de cada uso. La siguiente práctica es el uso del huevo en nuestra producción de alimentos o preparaciones. No debemos usar huevos con manchas o rotos. Los huevos que ocupemos serán frescos y en buen estado. Nos vamos a ayudar de un equipo al momento de separar las yemas. También debemos batir los huevos al instante antes de usarlo. No los podemos dejar mucho tiempo sin utilizar. Como mencioné, el termómetro es muy importante, así que revisaremos siempre la temperatura de nuestros huevos, verificando que sea la correcta. La cocción de alimentos es una práctica muy importante cuando se realiza la producción de ellos. Es por eso que una recomendación es hacer fichas de producción, dándonos como resultado una organización mejor. Los utensilios que ocupemos siempre deben estar en el mejor estado, y al igual que en el huevo y todos los alimentos que vamos a preparar, debemos siempre confirmar que la temperatura sea la que necesitemos. Pasaremos a alimentos fritos. ¿Y qué medidas tomar para que tengamos una producción exitosa? Es necesario filtrar el aceite frecuentemente, así como añadir nuevo. Nuestra freidora no puede estar en un mal estado y, de ser este el caso, necesitamos reemplazarla si es que queremos seguir cocinando alimentos fritos. Los alimentos calientes deben tener temperaturas mayores a 65 grados Celsius y se debe verificar constantemente que ésta la tenga y que se realice con utensilios limpios. Es necesario no usar desperdicios en nuestra preparación de alimentos y tirarlos, así como no querer usarlos después o en otras preparaciones. Los alimentos fríos también necesitan prácticas para poder ser consumidos. Además de lo esencial, que es revisar temperaturas, necesitamos mantenerlos lejos de los alimentos crudos y, si está a nuestro alcance, usar recipientes que no tengan demasiado fondo. Esto nos va a ayudar a que se enfríen menos tiempo. La penúltima práctica en la producción de alimentos del manual será dirigida a los alimentos recalentados. Estos, como los anteriores, necesitan estar en temperaturas correctas, las cuales son 65 grados hasta el momento en el que se ha consumido. Mientras nos dirigimos al final del manual, hablaremos de autoservicio, el cual se monta en zonas y espacios diferentes, además de también usar termómetros y tener muy en claro que nuestro cuarto frío no es un almacén y no se debe usar como tal. Bueno, esto ha sido todo. Espero este video haya sido de su utilidad. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.